al Señor. Gloria a Dios. Yo quiero invitarlos ahí donde hemos abierto la Biblia al principio, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, y vamos a reflexionar un poco en este capítulo 1, si Dios nos lo permite, a cuestión del tiempo, hablar alguna cosa respecto a la carta de Pablo a los Efesios. Esta epístola o carta de Pablo a los Efesios fue escrita obviamente por el apóstol Pablo, porque trae su firma, trae su nombre, garantizando que quien escribió esta carta fue el mismo apóstol Pablo. Esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y esta carta fue dirigida a los Efesios, o la iglesia que estaba en Éfeso, que era la región de Asia Menor en aquel entonces. Usted va a leer después que esta iglesia aparece allá en el libro de Apocalipsis entre una de las 7 iglesias a la cual el Señor envió, no la carta por medio del apóstol Juan, a las 7 iglesias de Asia Menor allá en el libro del Apocalipsis. Pero esta iglesia prácticamente fue inaugurada o iniciada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Entonces vamos a leer aquí la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer primeramente los primeros 2 versículos y después vamos a continuar. Primeramente va a afirmar que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, y siempre en sus cartas, en la introducción de sus cartas, él emite un saludo a las iglesias a las cuales él estaba escribiendo. Él va a decir así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, empezamos con esta escritura y vemos que realmente quien escribe esta carta, o quien dirige esta carta a los Efesios, es el apóstol Pablo, porque él firma aquí en la primera parte, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y él va a afirmar que él no es apóstol por una decisión nacida de su corazón, por una decisión iniciada en su propio corazón, o por una iniciativa personal. Él va a afirmar que él llegó a ser apóstol por un llamado del Señor Jesucristo. Él va a decir apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nosotros sabemos cuál fue el trayecto de la vida del apóstol Pablo, porque tenemos descrito en el libro de Hechos a partir del capítulo 8, donde acontece la muerte de Esteban, en que el apóstol Pablo fue uno de los que fue testigo de esta muerte y aprobó también la muerte de Esteban, que fue el primer mártir cristiano. En el capítulo 9 del libro de Hechos vamos a tener el impacto que aconteció en la vida de Saulo, que le trajo a la conversión, que le trajo este impacto tremendo de la visión o de la visitación que él tuvo del mismo Señor Jesucristo, que le apareció mientras él estaba yendo camino a la ciudad de Damasco, para ahora en su efusiva intensa persecución a los cristianos, que él encarcelaba, que él arrestaba, que él hacía muchas cosas, llevándolos a prisión, maltratando a algunos de ellos, en algunos casos incluso matando a algunos de ellos también. Pero ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos, él tiene un encuentro con el Señor, o el Señor Jesús mismo sale a su encuentro, y él entonces sufre un impacto tremendo con la visitación del Señor, y esto le trae una conversión poderosa, inmediata, a la cual transforma radicalmente la vida de Saulo de Tarso, y él pasa ahora a ser un apóstol de Jesucristo, designado
prácticamente o principalmente a los gentiles. Entonces ahora él se asigna como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y él va a decir a quién él está escribiendo: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Qué interesante, hermanos, es el concepto. ¿Cuál es el concepto que hoy nosotros tenemos de ser santos? Porque el apóstol va a escribir aquí en esta carta, él va a dirigir esta carta, o está dirigiendo esta carta a personas a las cuales él designa a estas personas como santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si la carta hoy fuera dirigida a nosotros, ¿será que él también dirigiría esta carta con esta misma intención y diría a los santos y fieles que están allá en Prolima, que están allá en el Perú? ¿Será que de la misma manera dirigiría esta carta a nosotros? Y cuando tú o yo recibiéramos esta carta, la cual era dirigida a la iglesia, y después leída a la iglesia esta carta, ¿cuál sería el impacto que esto daría en nuestras vidas? Es decir, cuando dijera a los santos y fieles, ¿será que nos sentiríamos tales como está designado aquí, como santos y fieles? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cómo repercutiría esto en nuestras vidas? ¿Será que las personas a las cuales el apóstol escribió esta carta en Éfeso en ese entonces eran personas perfectas? ¿Eran personas 100% fieles? ¿Eran personas netamente santas? ¿Cuál será la perspectiva, o con qué perspectiva el apóstol Pablo escribió esta carta, designando que aquellas personas que estaban allá en la ciudad de Éfeso, aquella iglesia que estaba allá en Éfeso, eran personas santas y fieles? ¿Cuántos de nosotros hoy aquí asumimos ser santos? Siempre hay una duda, ¿no? Cuando decimos ser santos, siempre hay una duda a veces en nosotros respecto a lo que es ser santos. Pero note aquí que este aspecto de santidad, de ser santos, no es el aspecto de la santificación necesariamente. Cuando tú y yo, mis hermanos, fuimos llamados a Cristo, y esto es lo que nos debe llevar a entender. Es decir, si cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, yo repito esto siempre porque a veces queremos hacer de Jesús nuestro Salvador, pero no queremos que Él sea nuestro Señor. Muchas personas, y es por eso que voy a enfatizar esto, porque muchas personas hacen de Jesús su Salvador, pero no su Señor. Porque cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, y es aquí el punto que digo esto, si lo hemos hecho de todo corazón, si hemos entendido el mensaje de la salvación verdaderamente, y hemos entregado, rendido realmente nuestra vida a Cristo, la Biblia va a decir que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas en las cuales estábamos a su luz admirable. Fue hecho un traslado, un cambio de posición, un cambio de condición, de las tinieblas a la luz de Cristo, de la mentira a la verdad. Y cuando esto ocurrió también este proceso, este cambio llamado transformación, conversión, que aconteció en nuestras vidas, este traslado de las tinieblas a la luz de Cristo, es este proceso en el cual nosotros fuimos hechos santos. ¿Por qué significa ser santo? Significa ser separados. Fuimos separados, quitados de las tinieblas a la luz de Cristo, y ahí fuimos separados. Es por eso que el apóstol llama a esta gente de
santos, porque ellos fueron separados de las tinieblas a la luz de Cristo. Y esta separación, este cambio, esa transformación es este proceso llamado ser santos. Separados. ¿Separados para quién? Fuimos separados para Dios, por medio de Cristo Jesús. Pero note que yo hablaba que mucha gente hace de Jesús su Salvador porque quiere ser salvado, pero no está dispuesto a hacer de Jesús su Señor. Si ustedes deben de recordar, Jesús en cierta ocasión dijo así a algunas personas, él dijo: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no están dispuestos a hacer lo que yo les digo. Entonces la mayoría de las personas quiere a un Salvador, pero no quiere a un Señor. Porque cuando Jesús, además de ser nuestro Salvador, es también nuestro Señor, somos aquellas personas que deberíamos estar dispuestas a hacer lo que Él nos pide, lo que Él demanda de nosotros, lo que Él demanda de nuestras vidas. Y esto también es un indicio de que nosotros somos santos. Porque una persona que no es santa, que no es santo en el Señor, es una persona que no está dispuesta a hacer lo que el Señor le manda. Quiere un Salvador, y aquí nos vamos a indicar claramente que el apóstol va a decir esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Cuando hemos decidido hacer de Jesús nuestro Señor, también hemos indicado que estaríamos dispuestos a hacer su voluntad. Y note lo que Él va a decir en versículo 12. Ahora envía un saludo a la iglesia y va a decir: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note que Él va a decir que Jesús es Señor. Y más adelante en este mismo capítulo nosotros vamos a ver que Él es tan Señor que a Él están sujetas todas las cosas. Incluso nosotros mismos como iglesia vamos a ver que está indicado aquí. Él va a decir ahora en versículo 3 y versículo 4 y 5 y adelante vamos a leer: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, aquí destaca algo muy interesante, y va a decir así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Note lo que Él va a decir ahora, estas palabras. Primeramente es: bendito el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos va a decir aquí que el Señor nos bendijo. Somos bendecidos por el Señor. ¿Cuántos nos queremos bendecidos por Dios? Porque aquí va a decir que nos bendijo con toda bendición, pero sobre todo, toda bendición espiritual. Usted sabía, mi hermano, que una consecuencia de las bendiciones materiales, físicas, humanas, es simplemente, o debe ser simplemente, una consecuencia de la bendición espiritual? Porque ¿qué va a decir la palabra de Dios? Buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Por lo tanto, la bendición de tener las bendiciones físicas, humanas, materiales, que son necesarias muchas veces, en muchas circunstancias y muchas ocasiones para nuestra vida, debe ser una consecuencia simplemente de una bendición espiritual derramada sobre nuestras vidas. Porque note lo que Él va a decir aquí:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya somos bendecidos. O que no dice aquí que nos va a bendecir o que nos ha de bendecir, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, que procede desde Dios, procede del Señor, porque cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, otro día hablábamos aquí de esto, a veces invertimos las circunstancias del Padre Nuestro, y cuando leemos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿y qué viene después? ¿Qué viene después? A ver si se acuerdan. Hágase tu voluntad, ¿dónde? En el cielo, como también en la tierra. Como se hace en el cielo, también en la tierra. Pero a veces nosotros invertimos. Se va a leer el Padre Nuestro, va a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero nosotros invertimos y decimos: como en la tierra, también en el cielo. Es decir, invertimos la posición y queremos que primero seamos bendecidos desde aquí, porque allá en el cielo, para que nuestra voluntad de aquí sea hecha allá en el cielo. Y no es así, es al revés. Así como en el cielo es hecha la voluntad de Dios, aquí en la tierra también debe ser hecha la voluntad de Dios. ¿Ya han leído el Padre Nuestro alguna vez? Seguramente, ¿no? Pero seguramente hemos invertido esa posición. Y hacemos que la bendición empiece aquí para que a la voluntad de Dios sea hecha en el cielo, así como es hecha en la tierra. Pero no es así, es hecha como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, todo empieza con Dios. Todo empieza con Dios. Es Dios desde el cielo que nos bendice a nosotros. Es Dios desde el cielo que resuelve, decide enviar bendición a nuestras vidas. Y es aquí lo que va a decir el apóstol Pablo, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y va a decir aquí que es por medio de Cristo. Y dice: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y va a decir además que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió por medio de Cristo. Mis hermanos, el llamado de Dios para esta salvación que hoy nosotros disfrutamos, hemos creído, hemos disfrutado, estamos disfrutando de esta salvación, no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Empezó en los propósitos de Dios en la eternidad. Empezó en los propósitos, en los planes eternos de Dios antes, dice aquí la palabra de Dios, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía sus ojos fijados en nuestras vidas. Fuimos llamados a esta salvación porque desde la eternidad Dios planeó esta salvación para nuestras vidas. Y vamos a ver aquí cómo es que el apóstol después define este asunto, de cómo es que nosotros fuimos escogidos en esta salvación. Note lo que él va a decir: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y con un propósito, para que fuésemos santos, y nuevamente va a enfatizar, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, lo primero es esto: fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, fuimos hechos santos, pero ahora Él va a decir aquí: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, cuando nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, inmediatamente no fuimos limpiados de todas las manchas y de todas las cosas. Ahora es que viene el proceso llamado santificación. ¿Y qué es el proceso de santificación? Es que nosotros en nuestro caminar vamos limpiando nuestras vidas, vamos quitando de nosotros todo aquello que antes estorbaba nuestro caminar como personas en este mundo. Note que la Biblia va a decir allá en Corintios, segundo a los Corintios 5:17, que creo que todos sabemos casi de memoria lo que dice ahí.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora yo pregunto, cuando nosotros hemos creído en Cristo, automáticamente, inmediatamente hemos dejado todas las cosas? No, en algunos casos tuvo que haber un proceso, o más corto o más largo, pero tuvo que haber un proceso. Y hasta hoy estamos siendo trabajados por el Señor en muchos aspectos de nuestra vida, para quitar algunas cosas que todavía parece que quieren quedarse alojaditas en algún rincón de nuestra vida. A ese proceso se llama santificación, es decir, vamos entendiendo que tenemos que limpiarnos de algunas cosas a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero nos va a decir en el versículo 5 que esto fue hecho por amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y note que en todo, hermano, se evidencia el amor de Dios. Juan 3:16, que va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí va a decir, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Cuándo fuimos predestinados? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, pero a través del amor de Dios, dice en amor. Y ahí nos va a decir cuál fue este amor que traspasó los límites, que traspasó todos los límites. Fue el amor de enviar a su Hijo Jesucristo. Pero va a enfatizar una cosa que aquí después vamos a ver, para que todo aquel que en Él cree, y aquí está el fundamento, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. ¿Cuántos tenemos vida eterna en Cristo? Y no fue... Y aquí nos va a decir, hermanos, que la salvación, aunque en Juan 3:16 dice claramente, para que todo aquel que en Él cree, sin embargo, cuando nosotros hemos decidido creer, ¿quién trabajó primero en nuestras vidas para llevarnos a esta fe? ¿Quién actuó en nuestros corazones para llevarnos a esta fe? Fue el mismo Espíritu de Dios. Hermano, no nació de nosotros el deseo natural de buscar la salvación. El deseo de salvarnos procede de ¿quién? Procede de Dios. Él puso ese deseo en nuestros corazones y nos condujo a esta salvación por medio de Jesucristo. Note lo que va a decir. ¿Y para qué fuimos llamados a esto? En el versículo 6 va a decir, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué fuimos llamados? Para alabanza de su gloria, para que nosotros sirvamos, hermanos, como medio para alabanza de la gloria del Señor. Note lo que dice ahora el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos ahora nosotros? Fuimos perdonados. Hermanos, si nosotros no hubiésemos sido perdonados, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy si no fuéramos perdonados? Note lo que dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Jesucristo trajo redención para nuestras vidas. La sangre de Jesucristo trajo salvación para nuestras vidas. Tenemos redención por su sangre. ¿Y qué nos dice aquí? El perdón de pecados. Fuimos perdonados de ¿cuántos pecados? ¿De cuántos pecados nos perdonó el Señor? Va a decir el apóstol en otra carta, le va a decir, y nos ha perdonado de todos los pecados. Y si fuéramos a enumerar todos los pecados, ¿cuántos serían? Y no solo los pecados pasados,
Oye, de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Porque Él no nos perdonó solo una vez, Él sigue perdonándonos constantemente. Pero el perdón para la salvación solo se efectuó una única vez, cuando Cristo en la cruz dijo: Padre, está consumado. Y cuando Él dijo esto, Él ofreció redención a toda la humanidad. Lamentablemente no toda la humanidad quiere esta redención. Lamentablemente no toda la humanidad acepta esta redención. La mayoría de la gente sigue rechazando esta redención, pero Él murió para salvar a todos. No todos lo quieren, pero Él murió para salvar a todos. Y nos va a decir aquí en versículos 8, 9 y 10 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Y va a decir en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios tiene un propósito definido para todas las cosas, pero aquí va a decir que este propósito es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pero note lo que va a decir aquí, lo que sigue. Así las que están en los cielos, ¿de dónde empieza? De los cielos. Y después, ¿qué va a decir? Como las que están en la tierra. Entonces note que el propósito de Dios siempre empieza con las cosas que están en el cielo. Por eso el apóstol va a decir en otra carta diciendo que, note lo que dice, vamos a buscar ahí Colosenses capítulo 3, versículos 1 en adelante. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar primero? ¿Cuál debe ser la primera mirada de nuestra vida y de nuestro corazón estando en Cristo Jesús? No, note. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Hemos leído ahora en Efesios las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y note lo que dice aquí, que donde debe estar nuestra mirada, nuestra intención, nuestro corazón. Por eso Jesús dijo también: hagan tesoros en la tierra. ¿Sí dijo Él? ¿Qué dijo Él? ¿Qué dijo Jesús? ¿Hagan tesoros en la tierra? No. Vamos a ver. Note lo que dice aquí, Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, empieza el punto diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde debemos poner nuestra mirada? ¿Dónde deben estar nuestros ojos primeramente? En Cristo Jesús, en las cosas de arriba. Pero hay mucha gente que se fija en las cosas primero de aquí. Quieren adquirir primero bienes materiales, cosas que satisfagan su ego, satisfagan su vida, que le hagan parecer mejores aquí. Pero sin embargo la Biblia nos insta a buscar primeramente las cosas que están arriba. Por eso decía, ¿dónde Jesús mandó hacer tesoros? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Qué dijo? Hagan tesoros en el cielo. Es decir, es de allá que viene nuestra provisión, nuestra bendición, nuestro sustento, nuestra ayuda. Es de allá que viene todo. Por eso yo digo a veces, hermanos, hoy en día vivimos en tiempos, humanamente pensando así, en tiempos difíciles. En el mundo entero hay una cierta crisis, una preocupación de la humanidad por la crisis, una preocupación en el Perú por la crisis, una preocupación por acá por la crisis y por eso y por aquello.
Y mucha gente confiando en el gobierno, diciendo, o desconfiando del gobierno, y si fuera este sería mejor, y si fuera aquel sería mejor, y si fuera el otro sería mejor. Esto debe ser una perspectiva puramente humana, de gente que tiene su mente fijada en las cosas de este mundo. Porque yo pregunto, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién es el que gobierna sobre nuestras vidas? ¿Quién es? De usted, ¿quién es su gobernante? Algunos parece que no saben, ¿no? Parece que el gobernante es Castillo, ¿no? O es otro por ahí. Pero ¿sabe qué? Nuestro gobernante es nuestro Rey, y Él se llama Jesús. Y Él nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, es de Él que viene nuestra bendición, es de Él que viene nuestra provisión, es de Él que viene nuestro sustento. Él dijo, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Hermanos, si nosotros confiamos en Él, en el proveedor, Él dice, yo soy tu proveedor. Recuerdan aquel caso de Abraham que fue allá según la orden de Dios para sacrificar a su hijo Isaac, y subiendo Isaac dijo, Señor, Padre, aquí veo la leña, veo el fuego, el cuchillo para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo a Abraham? Dios proveerá de cordero para sí, no te preocupes. Y suben allá al monte, está ya todo listo para el sacrificio, y hasta Isaac lo va a sacrificar. El Señor le dice, Abraham, no hagas esto. Y concluye ahí y de repente Abraham se vuelve, y que se ve atado ahí en un zarzal. Que estaba ahí en un zarzal ahí, metido ahí con los cuernos ahí, un cordero. Ahí estaba el cordero ya preparado por Dios. Hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor, Él provee todo lo suficiente y necesario para nuestras vidas. Porque el salmista en el Salmo 23 va a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confiemos en Él, confiemos en su gracia, confiemos en su amor. Y vamos a ver lo que dice el versículo 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia. La pregunta es, ¿de quién somos nosotros herederos? Hoy hay tanta gente hoy que se pelea por la herencia de una casita que su padre tenía, y a veces los hijos se quedan matándose el uno al otro por aquella casa. Pero nosotros tenemos una herencia que no es de este mundo. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Tenemos doble herencia. Herencia del Padre y herencia del Hijo. Así que no nos falta nada. Por él, en Él estamos completos. En Él asimismo tuvieron herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en ¿quién? ¿En quién dice que esperábamos? En Cristo. Si esperamos en Cristo, hermanos, podemos estar seguros de que Él no nos fallará. Él permanecerá con nosotros hasta el fin. Que Dios, hermanos, nos ayude. Vamos a terminar por aquí. Que Dios nos ayude a seguir confiando en Él. Que Dios nos ayude a seguir manteniendo nuestra fe y nuestra esperanza y nuestros ojos puestos en Jesucristo. Porque si Él nos dio lo más precioso, como dice el apóstol Pablo, si Él nos dio lo más valioso, si nos salvó, si nos hizo hijos suyos, el apóstol va a decir, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si Él ya hizo todo, ¿cómo no nos dará todo lo que sea necesario para vivir aquí en este mundo?
Lo que pasa es que algunos a veces queremos más de lo que necesitamos. Y cuando queremos más de lo que necesitamos es ahí donde nos decepcionamos. Por eso, la palabra es que va a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, es decir, lo que sea necesario para nuestras vidas. Hermanos, si hemos dicho que Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que es mejor para nosotros, entonces confiamos en Él. Porque las añadiduras Él le dará. ¿Y qué es añadidura? Añadidura es aquello que queremos para nuestras vidas. Usted sabe que Dios está dispuesto a veces a darnos hasta nuestros gustitos, ¿sí o no? Sí, pero primero tenemos que aprender a ser fieles a Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer fieles a Cristo en todo tiempo y en todo momento. Amén.